Seguimos en el living. Bueno, vamos a hablar sobre un estudio que está planteado sobre la muerte y el dolor en nuestro país, que comenzará dentro de poco y que lo que busca de alguna forma es poder dar también visibilidad a esta temática que está un tanto sumergida dentro de la sociedad, independientemente de que es algo que nos atraviesa a todos quienes vivimos en este planeta. Estamos con Pablo Hein, que es sociólogo. Gracias por acompañarnos. Un gusto No, recibirte. un gusto a ustedes y a la audiencia por un viernes de tarde hablar de esos temas que a veces pueden sonar un poco extraños, digamos, y dolorosos, ¿no? Bien. Porque también de eso se trata, ¿no? Afrontar los temas que nos duelen, ¿no? Y sobre todo saber cómo somos como sociedad en esos temas para poder ir de alguna manera arropándonos entre todos. Porque la muerte genera dolor, el dolor también es un duelo que tiene sus instancias individuales, pero también tiene sus instancias colectivas. Sí. Porque todo sufrimiento social o dolor social, si bien es individual, nunca es privado. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la fuerza. Y esto se enmarca dentro de un estudio un poco más grande, dentro de un programa más grande que es el programa de salud mental del Hospital de Clínicas. Es un programa que ya viene funcionando con el Hospital de Clínicas, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales. Nosotros somos esa parte y ahí estamos en este estudio un poco más grande. Te iba a preguntar, la primera pregunta que se me vino a la cabeza es, ¿te parece si va a ser difícil o no acercarte a la gente a preguntarle al respecto de esto? Pero a continuación, que empezaron a hablar y con la pregunta de Pau, empecé a pensar en que también implica para la sociedad uruguaya poner arriba de la mesa estos temas en observarnos a nosotros mismos respecto a la muerte. Nunca hacemos como un análisis desde un punto de vista terciario, por fuera, analizándonos a nosotros mismos, sobre todo para pensar en la muerte y cómo afrontamos nosotros en la muerte o respecto a la muerte y la conducta y actitudes que tomamos a raíz de pensar en estos temas. Sí, una cosa previa. Nosotros tenemos como imagen, digamos, o como siempre pensamos, qué bueno poder hacer esto en Uruguay, una encuesta que se hizo en el año 2019 en España sobre percepciones sociales del dolor. Y esa encuesta arrojó, con casi 6.000 casos, que el dolor a la muerte de un ser querido es el segundo dolor de los españoles y españolas. Entonces, ese dato a nosotros que trabajamos en el tema de prevención de suicidio, de comprensión de suicidio, nos ayudó mucho a pensar el tema, ¿no? Que la muerte genera dolor, ¿no? Naturalmente, y no se dice. Eso. No se dice, no se trabaja, culturalmente no la trabajamos, ¿sí? Con sus instancias, ¿no? Porque no es lo mismo, hoy hablábamos de México, claro que no es lo mismo México que Uruguay. Entonces, yendo un poco a tu primera pregunta, nosotros en principio pensamos que no va a haber problema en contestar, porque una encuesta es un diálogo. Y el formulario es un formulario muy dinámico, que levantamos opiniones y actitudes. O sea, no vamos muy profundo, ¿sí? La encuesta, por lo general, eso es lo que tiene que entender la audiencia y también los periodistas, y que los cientistas sociales transmitimos a veces de mala manera, es un estudio topográfico. Es la topografía, ¿no? Entonces, nosotros, esta encuesta de 1.500 casos, cara a cara, aleatoria de los hogares, que vamos a empezar a hacer este 7 de marzo, teóricamente hasta el 10 de abril, 12 de abril, nos va a permitir tener ese mapa topográfico de las muertes, de los dolores, también qué piensa la sociedad uruguaya del suicidio, ¿sí? Y de las muertes violentas. Más o menos son 58 preguntas, muy rápidas, donde abordamos estos temas, en una conversación, con personas entre 18 y 75 años de edad. Cuando está terminando la encuesta, o por ahí en mayo, ¿sí? Abril-mayo, implicamos grupos de discusión. Grupo de discusión es otra técnica donde juntamos, teóricamente vamos a hacer 10 grupos de discusión, 2 o 3 en Montevideo, el resto en el interior del país. Bien. Juntamos entre 8 y 10 personas con diferentes características, con un psicólogo social o una psicóloga para que empiecen a trabajar estos temas con la consigna. Entonces, lo que arroja la encuesta, por lo general, es un dato cuantitativo que seduce mucho, ¿sí? Que la sociedad lo reclama. 6 de cada 10. Exactamente, el 70%, que a nosotros nos sirve mucho también para trabajar. Y el grupo de discusión arroja palabras, cómo las personas procesan eso. Y a su vez, por detrás de esto ya estamos haciendo un estudio de ustedes, de la prensa, de cómo se trata ese tema. De cómo se trata el tema de la muerte, de los dolores. Ya lo venimos haciendo este estudio hace 5 o 6 meses, de forma secreta, digamos.
o no tan secreta. Que ha cambiado mucho también, al menos te lo digo desde mi lugar como periodista y comunicadora, el trato, por ejemplo, del suicidio, ¿no? Hemos aprendido, porque antes estaba como establecida como una regla de no hablarlo a través de los medios de comunicación, porque podría llegar a generar contagiar. Una especie de Un efecto contagio, un efecto contagio, y eso se ha ido derribando en estos últimos años y se ha demostrado que hablando con las personas adecuadas, con los técnicos adecuados y de la forma que corresponde, puede llegar a prevenir. Ustedes vienen haciendo un trabajo además anterior, el tema de la foto. La última foto, sí. La última foto, que ese me pareció súper movilizante. Sí, en ese sentido también es bueno recordar que el impulso que nos dio la última foto, en el impulso de poner la cultura, de poner la sociedad, de poner una imagen, de no poner una cifra, de no solamente poner una cifra. Vamos a explicarle a los televidentes sí. qué fue la última foto. La última foto es una campaña que todavía sigue, pero no está presente, que la punta visible fue en aquel mayo de este año, donde instalamos 6 cubos en la Plaza Independencia para iniciar y después en diferentes instituciones culturales y deportivas a lo largo del país, desde Maldonado, Salto, Fraiventos, Punta del Diablo, Castillos y Montevideo, por supuesto. Y todavía sigue activa la página web, laultimafoto.uy, donde ahí tenemos videos de familiares y de amigos supervivientes del suicidio. Y ya te adelanto que en el mes de abril estamos organizando, todavía no tenemos exactamente la fecha, si es el 22 o el 29, un encuentro nacional de supervivientes del suicidio, ¿sí? Donde la idea es cerrar un poco esta campaña y que de alguna manera se aglutinen grupos de ayuda mutua de familiares o amigos de supervivientes de suicidio para que ellos trabajen esta temática y de alguna manera se arropen entre ellos y nos ayuden a arroparlos a ellos. Entonces, seguimos trabajando en estas líneas. Entonces, esta encuesta es una posibilidad, te vuelvo a repetir, que nos da el programa de salud mental, toda la sociedad nos da a través del financiamiento de ese programa, y de las ciencias sociales humanas lo que sabemos hacer es esto, y bueno, encaramos desde ahora a marzo, la idea es llegar a julio con un cúmulo de información, sean números o sean palabras, a través de estas 2 técnicas básicas y esenciales de las ciencias sociales, a ver qué piensa, qué siente y cómo vive la sociedad uruguaya estos temas y qué actitudes tienen, ¿no? Sí. Desde el punto de vista sociológico en particular, ¿cómo se puede analizar las altas cifras de suicidios que hay en el país? ¿Hay algún punto de conexión de análisis de la sociedad en donde se pueda llegar a arribar a algún tipo de conclusión respecto a por qué hay una tasa tan grande de suicidios? ¿Tiene que ver con una cuestión de falta de oportunidades? ¿Tiene que ver con poca proyección de objetivos a futuro? ¿Una mezcla de todo eso? Una mezcla de todo eso, algunas cosas más de cómo nos proyectamos nosotros en la vida, de cómo nos proyectamos en los ciclos de la vida, porque también no nos olvidemos que el Uruguay tiene una alta tasa de suicidio en la tercera edad. Claro. Eso también está, cómo nos afrontamos Totalmente. nosotros para la jubilación o La vejez. dejar de ser activos, qué significa eso, cómo nos va preparando el mundo de trabajo en ese sentido, porque así como tenemos la certeza de que nacemos y morimos, cuando empezamos a trabajar tenemos una certeza que primer día de trabajo y último día de trabajo. Total. Entonces eso también se ve como antiproductivo, que no servís más. Nos vamos criando o vamos criando a nuestros hijos en que el abuelo no puede hacer el asado, la abuela no puede poner la mesa. Digamos, nos vamos acostumbrando a esos pequeños tips con la tercera edad. Es verdad. Con los adolescentes el mundo adulto pone determinadas expectativas y les traslada, ¿no? Y a veces el mundo adolescente o el mundo juvenil tiene ese problema que es un poco depresión del mundo adulto. Y en la franja del medio, digamos, es ahí donde se da, sobre todo en los hombres, esta cuestión de ingresar a la vida adulta, ¿no? Y de esas cuestiones que tenemos. Pero sí, sobre todo nosotros estamos tratando de atar o de poner en el mismo territorio esta idea de dolor social, sufrimiento social, que es el suicidio, que son los homicidios también. Sí. Claro. Y que son los accidentes de tránsito. Eso también no nos tenemos que olvidar, ¿no? Entonces, Sí. Que es muerte repentina, inesperada. claro, las muertes violentas o causas externas, por lo general, mal o bien hablan o las podemos aproximar a una sociedad compleja que tenemos los uruguayos. Que tenemos las condiciones para resolverlo, que tenemos las capacidades humanas, las condiciones físicas, las condiciones políticas y filosóficas también para resolverlo. Y nos cuesta mucho, ¿no? En el tema suicidio, todos los extranjeros que trabajamos nosotros
y en esta red que trabajamos, siempre nos preguntan, o no entienden el Uruguay, ¿no? Que tenemos una amplia red de salud mental en ACE, que tenemos un buen número de psicólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces tenemos un problema ahí de éxito, de fracaso, de individualismo, de que continuamente tenemos que vivir felices y no transmitimos que a veces las tristezas, a veces los fracasos son propios de la vida, ¿sí? Y hay que saber transitar los fracasos. Y capaz que tú transitas un fracaso un mes y yo lo transito 6 meses, Claro. y ella un año, y no por eso va a ser peor. ¿Se entiende? O, Sí, o- sí. o mejor tú, porque lo sacaste No, sí, rápido. sí, sí, sí. Esta idea de resiliencia que tenemos también muy instalada en la sociedad, Totalmente, ¿no? sí. Ser resiliente, eso es complicado, ¿verdad? Trabajarlo, sobre todo a nivel individual, ¿no? Porque es muy lindo decir, bueno, hay que ser resilientes. Entonces, filosóficamente también eso se está trabajando. Y para terminarte, una cosa que quiero transmitir, la sociedad uruguaya también es una sociedad que se posiciona poco y se comprende poco. Es una sociedad que está reacción e intención, en un sentido muy filosófico y muy general, ¿no? A ver. Estamos, o sea, ¿Se puede bajar un poco más a tierra? Sí, Me te lo bajo a tierra, por ejemplo. Esto para endulzar el café, ¿no? Volvimos. Sí, sí. Entonces, no, decime qué es esto. Decime que esto es azúcar o que es crema. Claro, o que stevia, ¿qué es? es claro. Entonces, por ejemplo, es muy común, nosotros que trabajamos o venimos trabajando en suicidio, dame un manual de prevención de suicidio. ¿Se entiende? Claro. Esto, Sí, sí, dame sí, para sí, la sí. reacción y para la intención. O decime las señales del suicidio, que eso, la última foto quiso bloquear Claro. eso o desestructurar, Sí, sí, al sí. menos por un rato, mira, no hay señales, o no todos tienen señales. Claro. No, O tiene que ver con cada individualidad, ¿no? Pero, También. Y hablando un poco de eso, y también recién mencionabas, ¿no? De que si bien obviamente ofrece psicólogos, ofrece psiquiatras, no dan abasto. O sea, muchísima gente que necesita hoy un tratamiento no puede acceder. Hoy ir a un psicólogo privado es algo que no todos pueden pagar, que son, me animaría a decir, una porción muy pequeña de la sociedad que tengan la posibilidad de pagar, ni que hablar también con una atención psiquiátrica como corresponde, con el proceso que corresponde, porque no es ir y la receta y seguir, nos vemos en un mes. Sí, y también está esta idea de que todo lo estamos psiquiatrizando y psicologizando y biologizando, ¿no? Sí. Eso también tenemos que manejarlo en tu discurso, ¿no? No quiero decir que no todo el mundo tiene que ir al psiquiatra, no, yo no soy quien para juzgar, No, claro, pero lo está que digo claro. es, hay muchos problemas individuales que lo colectivo lo puede atajar, lo Claro, puede Está bien. acolchonar, sí. resolver No, incluso, manejar incluso. Esto que te decía del retiro, ¿no? De la jubilación. Lo hablábamos el otro, además, lo pocos hablamos trabajos. esta semana con la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría de las patologías que aparecen post-jubilación. Claro. Claro, el sindicato médico hace décadas tenía ese problema, ¿no? Porque el médico con esa figura de curar, de hiperactividad, de la noche a la mañana jubilado. Entonces, en cualquier trabajo, incluso no nos vayamos muy lejos, dentro de la Universidad de la República, no se trabaja ese tema, ¿no? No se trabaja como que el retiro es bueno, es digno y es saludable. Incluso también, si se me permite, esto es capaz que es muy personal, el no hacer nada, ¿no? Porque bueno, ya trabajamos 30, 35 años, Totalmente. nos damos un tiempo para mirar las estrellas o mirar las nubes, ¿sí? Y disfrutar un poco la vida, ¿no? Sí. De eso también se trata. Y saber que esa persona que está mirando las estrellas y las nubes está disfrutando una vida porque tuvo 30 años antes o 35 años antes. Pero ahí también, digo, tenemos que formar desde la base, ¿no? Exactamente. Pienso en la reforma educativa, ¿no? En eso que se habla de trabajar en la educación emocional, que está como cada vez más presente, pero que es importante ir desde chiquitos, ¿no? Ir calándonos esas Sobre todo lo colectivo, ¿no? Sobre Sí. todo lo colectivo, esto que hablamos, que si bien son cosas individuales, porque el otro día estábamos en una radio y decían, bueno, pero esto es particular, sí, pero claro que es individual, pero nunca es privado. El acto de la muerte nunca es privado. Y nos pasó la pandemia hace 4 años Sí, sí. y eso lo vivimos. Y el Uruguay se perdió una oportunidad para seguir por lo menos pensando el tema de la muerte. Sí. Pasó la pandemia, pasaron imágenes muy fuertes. Muchos uruguayos y uruguayas perdieron a sus familiares, ¿sí? Y no se trabajó ese tema, no se trabajó a nivel de comunidad. Y llámese comunidad en un sentido muy amplio, ¿no? Yo estaba pensando ahora que dijo Pau el tema de trasladarlo de la educación emocional a los más pequeños, que ni que hablar que es así, porque eso es futuro, es pensar hacia adelante,
pero también hay que pensar en un montón de jóvenes que tienen 17, 18, que su personalidad ya fue formada y esa educación emocional no está presente y van a ser adultos y probablemente repitan la misma historia que los que hoy tienen 50, 60 años desde el punto de vista de eso, ¿no? De que están entrando en un mundo laboral que es sumamente dinámico, competitivo, cada vez más con más preparación y al mismo tiempo con esto que vos decías de la poca preparación que tiene el adulto para la jubilación. Y pensaba también en lo difícil que hoy se está haciendo entre los trabajadores, por ejemplo, tomarse licencia. Hay gente que dice, mirá, yo no puedo estar en mi casa de licencia, me tengo que ir de mi casa porque si no, no desconecto. Y también habla de una situación psicológica de inmersión en lo que es el día a día, la rutina, en estar todo el tiempo 24/7 con el teléfono, con la computadora, con la televisión. Y cuánto falta desconectar en tu propia casa, ¿no? Que uno se muere o está trabajando toda la vida para pagarse su casa y uno llega a su casa y ni siquiera en su casa puede descansar. Se tiene que ir para poder hacerlo. Es lo que hablábamos esto de la intención y la reacción, ¿no? Estamos en una sociedad conjugada con el individualismo, ¿no? Conjugado con lo terapéutico, conjugado con un montón de cosas que estamos, sin lugar a duda, frente a otra sociedad, ni mejor ni peor, ¿sí? Pero distinta a hace 40 o 50 años atrás. Lo que tenemos que resolver es por qué otras sociedades, de alguna manera, están transitando en esa resolución. Sociedades occidentales con la misma idiosincrasia de Uruguay, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema del suicidio, Chile, Colombia, Canadá, no digo España, no cruzo el océano, ¿sí? Están transitando en esos problemas. Si bien son sociedades, incluso Colombia con la guerrilla también, ¿no? Tenemos colegas que trabajan ahí y que se está transitando esos temas de alguna manera también comunitaria. Porque eso es la lógica, ¿no? Este programa de salud mental nos da el también, ¿no? Trabajamos con psiquiatras, con psicólogos y también cientistas sociales. Claro. Y también filósofos y también con la comunidad, claro que sí. Pero sí, estamos en ese tema y tratando de poner ciencias sociales y humanas a temas que cada vez son más, digamos, médicos, sanitarios, ¿sí? Y que pensamos salud mental en tu mente, ¿no? Salud mental es un problema tuyo, cuando en realidad hay algunas corrientes, por ejemplo, la Sociedad de Psiquiatría de Madrid trabaja la idea de malestamos, ¿no? No es un juego de palabras. El malestamos permite colocarnos a todos en una situación de escuchar al otro, comprender al otro, no de ser psiquiatra ni ser psicólogo, claro. No a ese nivel, pero sí de entendernos. Y esto, atándolo con la última foto, tal vez fue esa campaña de entender, ¿no? Mirá esta foto, posicionate, comprende, aunque sea por un segundo, un minuto, un día, una semana, ¿no? Parate, mirá y posicionate donde estás vos en esta sociedad frente a este fenómeno. Mirá ese rostro que te miró por un instante, ¿no? Y si será importante tener información para eso. O sea, tener la posibilidad, la instancia de poder hablar, de poder trasladar eso, porque si no está arriba de la mesa y no está presente y solo tenemos las cifras frías de la cantidad de homicidios, de suicidios por año, lo cierto es que nunca nos sentamos a reflexionar, nunca nos sentamos a decir, bueno, qué es lo que está pasando y qué me está pasando a mí con todo esto que me rodea. O qué estoy haciendo yo con este tema, una anécdota chiquitita de la última foto que es de adentro, digamos, y la socializamos un poco. Una mamá, que no importa de qué departamento, que participó mucho en la campaña de la última foto, no con la foto, porque participaron muchísimas más familias que fotos, nos comentó en una reunión que se le acercó el amigo del hijo de ella que se había suicidado, le dio un abrazo y un beso y dijo, hace un año que te quería hacer esto y no sabía cómo acercarte a vos. No me animaba. Y no sabía cómo acercarte. Tremendo. ¿No? Hacía un año que el hijo se había suicidado y el amigo no se había acercado. Y se lo cruzó en un súper y dijo, a partir de esto que vi, me dio la fuerza para abrazarte. Pablo, bueno, van a comenzar ahora con las encuestas. Volvamos, sí. De alguna forma también van a tener estos conversatorios, estos grupos de discusión. Grupos de discusión, tanto en Montevideo como en el interior. ¿En qué momento van a poder llegar a tener algún, no te digo estado de situación, pero bueno, al menos un perfil más marcado de cómo somos los uruguayos ante este tipo de situaciones? La idea que tenemos de combinar la encuesta en un mes y medio, vamos a tener algunos resultados, que vamos a emanar algunos, porque hay una necesidad también de nosotros de mostrar.
La idea es que entre julio y agosto esté el resultado más global. Pero lo importante de esto que tú decías, y no lo dijimos, es que este tipo de mediciones o de termómetros de cómo estamos o cómo vemos que estamos, nos va a permitir a nosotros diseñar las estrategias de intervención. Sí, políticas públicas, como siempre se dice, o bueno, o si a querés, nivel civil no somos tan pretenciosos en políticas públicas, pero, bueno, por lo menos, ser un insumo, claro. ¿por qué Ayer, no? por ejemplo, estuvimos en un pueblo del interior, en una ciudad del interior, ¿no? Que está bastante complicada. Y bueno, este tipo de estudios a nosotros nos sirve posicionarnos. Porque seguramente también una cosa que no hablamos, Montevideo tiene una relación con la muerte un poco diferente al interior, también tenemos esas hipótesis, ¿no? No solo el evento cercano, con la muerte y el tipo de muerte, sino también el interior Montevideo y lo que se puede llamar grupo social o nivel socioeconómico. Entonces, esas variables están un poco controladas a nivel de la encuesta, que son 58, 59 preguntas. También preguntamos sobre religión y esas cuestiones porque también sabemos que influyen las opiniones. Sí, claro. Claro que sí. Como para tener una identidad al menos de cuál es nuestra posición, ¿no? Claro, y cómo influye. Claro, la religión en Claro. esas opiniones, en esas emociones. Exactamente. O el transitar el duelo, ¿no? Porque Claro. sabemos que en general, las religiones, en general, la comunidad está más presente. Sí, claro. Es una comunidad religiosa, pero está más presente ante el dolor. Porque en realidad el duelo, en términos culturales, es un transitar del dolor individual a algo más colectivo. Cuando la comunidad a ti te dice, yo te entiendo lo que te pasa, porque entiendo la muerte de tu familiar, vos ahí de alguna manera, en términos culturales, sociales, empezás a transitar un duelo, ¿no? No es que abandones el dolor, pero ese dolor individual lo podés socializar más, ¿no? Claro. Es decir, Sí. bueno, mi familiar murió por un ataque cardíaco, un accidente de tránsito. Sí. Y no es lo mismo que yo te diga, murió por un suicidio. Exacto, sí. Porque ahí la comunidad como que se aleja, se bloquea, ¿sí? No sabe qué hacer. Entonces ahí ese dolor se vuelve eterno, digamos. No sabes porque ni cómo responder cuando alguien lo dice así, tal cual. no sabes qué Tal hacer. cual. Tal cual. Entonces Tal son cual. temas complicados para Sí. los uruguayos y las uruguayas que lentamente hay que empezar Sin A duda. destrancar. a destrancar, a ver, a informar, por lo menos mostrar cómo somos, ¿sí? Y de alguna manera entre todos Tal cual. que el futuro sea un poco más humano, porque eso es lo importante, ¿no? Totalmente. Mantenernos humanos, porque eso es lo que somos en el fondo. Pablo, queda hecha la invitación para cuando Con tengan gusto. algo de resultados para No hay poder compartirlo. ningún resultado inicial, alguna tendencia que se No, esté- lo que hicimos fue un pretest el fin de semana pasado. Y no... Sí, que son 30 casos nomás para probar el formulario. Y ahí vimos, llegamos a la decisión, porque nosotros el campo... Bueno, ese resultado no es menor. Claro. Si lo podés contar, no sé si lo podés Sí, contar. sí, claro porque que no, contaste porque fuera de aire, no hay quiero comprometerte. Nosotros en la encuesta estábamos trabajando con Factum. Sí. Nosotros hicimos el formulario, hacemos la muestra, ellos hacen el campo mismo y después nos dan la base y nosotros... Entonces participamos ayer en el entrenamiento de los encuestadores, en los supervisores, estamos con ellos siempre. Sí. Se hizo el pretest el fin de semana, de 30 casos, 6 fueron extranjeros, ¿no? Porque se hizo el pretest en Montevideo. Sí. El pretest es lo mismo aplicar, simular para probar el formulario, Exacto. la Claro. intensidad que pasa. Exacto. Entonces, nos llamaron, hicimos una reunión el lunes y estos 6 extranjeros obviamente tienen una opinión salían de la respuesta de los otros claro. 25, se alejaban de los valores, ¿no? Porque Por más que sean residentes en nuestro por más país. que uno tenía hace 8 años de residente en nuestro Claro. 8 años, uno residente en nuestro Viviendo país. acá, claro, tenía una igual concepción la diferente. opinión que tenía Claro. se alejaba de cómo venía la masa uruguaya, digamos. Y se alejaban todos los extranjeros, ¿no? Entonces resolvimos, si sale aleatoriamente un extranjero en un hogar, no hacérsela. Está bien. Va a ser de uruguayos y uruguayas. Está Sí. muy bien. Sí, y no tiene que ver con una... Porque uno va a decir, qué discriminador. No, No, es no. una cuestión de que el estudio termina siendo impreciso Claro. porque la tendencia es que los extranjeros tienen una concepción por una cuestión cultural y además incluso hasta de nacimiento, desde que Sí, nacen sí, sí, están siendo abordados por sus padres y tienen una cuestión cultural diferente,
que implica que Claro, tengan que está bien tu ser- aclaración. Estos 150 que podrían salir más o menos extranjeros nos desvirtuaban la opinión de los Claro, uruguayos. exacto. Seguramente, la otra reflexión, y ya te termino, es tenemos que hacer un estudio de los extranjeros, aprovechar y aprender de los Aprender, extranjeros sí. Totalmente. de estos temas. ¿sí? Eso Totalmente. sin duda también quedó. Buen punto. Sí, siempre Sí. hablábamos antes de estar al aire de los mexicanos, de que tienen absolutamente incorporados a sus muertos, ¿no? Sí, sí. En el día a día. No en te sus vayas tan familias. lejos, los chilenos también, ¿eh? Bueno, Mirá. mirá. Sí, sí, sí. Hay mucho para aprender por ahí. Gracias por acompañarnos, A ustedes. Pablo.